¿Qué tal? Buenos días. Comienza a esta hora Telenoticias Parlamento, un programa de los servicios informativos de Televisión Canaria en el que cada semana analizamos la actualidad política de las islas. Una actualidad que viene marcada por la llegada a la Cámara Autonómica de los presupuestos canarios para 2014. También viene marcada por las protestas contra la reforma educativa del Partido Popular y por la modificación que se pide desde Gran Canaria de la Ley de Modernización Turística. En unos minutos nos va a acompañar además en este plató el diputado de Nueva Canarias, Román Rodríguez. Este es nuestro sumario. Los presupuestos de Canarias para 2014 han iniciado su trámite parlamentario. Este jueves el consejero de Economía se los entregaba al presidente de la Cámara, Antonio Castro. En total 6.357 millones de euros, en los que se priorizan los servicios públicos esenciales. Esta semana se ha vuelto a abordar en la Cámara Autonómica el asunto del Plan Integral de Empleo. La consejera del área, Francisca Luengo, ha denunciado que de no respetarse este plan, la falta de fondos hará que 54.000 desempleados canarios se queden sin asesoramiento y formación. Y por primera vez en la historia de nuestra autonomía, un cabildo trae al Parlamento una iniciativa para modificar una ley. El Cabildo de Gran Canaria quiere que se cambie la Ley de Modernización Turística para que en esta isla puedan construirse 20.000 camas en hoteles de 4 estrellas. La imagen más importante de la semana en el Parlamento la recogíamos el jueves por la mañana. Se trata del momento en el que el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, entregaba al presidente de la Cámara el proyecto de la ley presupuestaria de 2014. A partir de mañana lunes se va a iniciar el debate de esas cuentas en la Cámara Autonómica. Se prevé que el próximo 17 de diciembre se produzca la aprobación definitiva del texto. Este jueves entraban en el Parlamento los presupuestos de Canarias para 2014, unas cuentas que a pesar de los recortes del Estado logran aumentar, según el consejero, gracias al esfuerzo de austeridad llevado a cabo por el Ejecutivo canario. Frente al desmantelamiento del Estado del Bienestar por parte de la Administración Central, el Gobierno de Canarias apuesta por el refuerzo de la sanidad, la educación y la acción social. El impulso al fomento del empleo conforma otro de los grandes pilares de este presupuesto, por lo que incrementamos los recursos destinados a esas políticas. 6.357 millones de euros, 69 más que en 2013, con los que se prioriza por encima de todo la atención a las personas. 7 de cada 10 euros de estas cuentas se invierten en servicios públicos para los canarios. Asciende a 6.357 millones de euros, lo que supone un incremento de 69 millones de euros, y por tanto del 1,1% en relación al presupuesto inicial del 2013. El gasto social es el área esencial de estas cuentas públicas, al destinarse el 70% del gasto a los servicios públicos esenciales. Habrá más dinero para comedores, sanidad pública y empleo, también para reactivar la economía. Las previsiones del Gobierno son optimistas. En 2014 la economía canaria empezará a crecer. Mañana lunes el consejero explicará las cuentas a los diputados en comisión. También la actualidad parlamentaria nos ha dejado varias comisiones, como la de Agricultura, donde el consejero del área, Juan Ramón Hernández, ha explicado a sus señorías cómo desde su departamento se vela por garantizar la seguridad en el ámbito de la sanidad vegetal. Una de las prioridades de su gabinete, ha dicho Hernández, es evitar la entrada de plagas a los cultivos y, en caso de que entren, minimizar sus efectos. Con el cambio de la normativa europea es necesario que toda persona que trabaje con productos fitosanitarios para acabar con esas plagas cuente con un carnet que le acredite para ello. Desde que entró en vigor esa norma, la Consejería ha expedido aproximadamente unos 50.000 documentos de este tipo. Se han emitido un total de 50.000 carnets. La demanda de las correspondientes pruebas de actitud por parte de las entidades homologadas que imparte esta formación en toda la comunidad autónoma va en aumento, toda vez que la venta de los productos fitosanitarios se restringe solo a aquellas personas que estén en posesión de dicho carnet. Estas pruebas son realizadas semanalmente por el personal del Servicio de Sanidad Vegetal. Y el Plan Integral de Empleo y su anunciada desaparición por parte del Estado preocupa mucho al Gobierno canario. La consejera autonómica, Francisca Luengo, ha explicado en comisión parlamentaria que si el Ministerio no da marcha atrás y otorga a Canarias los fondos para ese plan, más de 50.000 desempleados verán reducidas sus posibilidades de acceder al mercado laboral. A petición del Grupo Mixto, la consejera de Empleo ha explicado en comisión parlamentaria cómo afectará al archipiélago la retirada por parte del Estado del Plan Integral de Empleo. La diputada Carmen Hernández ha mostrado su preocupación al respecto. A pesar de tener un 35% de desempleo, de que la pobreza en Canarias no para de crecer, el Partido Popular opta en sus presupuestos generales del Estado por liquidar este plan, además de eliminar otros 17 millones en materia de empleo. Mientras que en otros territorios
y me gustaría que esto se escuchara bien, mientras que en otros territorios, con datos menos negativos, hablo de Andalucía y de Extremadura, se mantienen sus planes de empleo rurales. Para los nacionalistas y socialistas, el Plan Integral de Empleo es un derecho histórico que se debe respetar. No pienso hacer una soflama llorona de que me tienen que dar los fondos de empleo porque estamos muy mal, no. Voy a reivindicar lo que legalmente me pertenece. Y si no se ha hecho bien o considera el Estado que Canarias no lo hace bien, hay que reconducir. Y empiezan por el PIEC y a ver si van a terminar por el REF. Empiezan por empleo y a ver si van a terminar también con nuestra fiscalidad. Y estamos hablando de acervo histórico, estamos hablando de conquistas históricas y el PIEC lo es. Y el PIEC lo han mantenido gobiernos del Partido Popular, no de este Partido Popular, y gobiernos del Partido Socialista. En el Grupo Popular sostienen que la disminución de fondos responde a una mala gestión del Ejecutivo canario. 275 millones de euros más que los que había en el ejercicio anterior. Y además, ciertamente, parece como que dando gusto a las propuestas que aquí se hacen, que no es otra que la lógica, se plantea una nueva estrategia reconduciendo lo que se estaba poniendo de manifiesto que no funcionaba. Y en este momento ya queda totalmente obligada la evaluación de la gestión. La consejera ha explicado a qué se destinan los fondos del PIEC, acuerdos con cámaras de comercio, fundaciones de empresa y más entidades para formar y asesorar a desempleados. La desaparición del plan, dijo, perjudicará a más de 54.000 parados. Un hachazo de no menos de 20 millones para el 2014 en políticas de empleo. Y este recorte que usted pedía la valoración, ¿en qué se traduce? ¿Qué es lo importante? Hemos echado la cuenta de que con ese dinero qué programas estaban en marcha este año y cuánto era el número de beneficiarios, y 54.000 personas desempleadas dejarán de beneficiarse de las actuaciones y medidas que se ponen en marcha. Dijo Luengo que está previsto que el 8 de noviembre este asunto se aborde en Consejo de Ministros. Esta semana el Cabildo de Gran Canaria presentaba una iniciativa en el Parlamento de Canarias para tratar de modificar la Ley de Modernización Turística, una normativa aprobada hace apenas 3 meses que nació con el objetivo de fomentar la rehabilitación de los hoteles que se han ido quedando viejos y no consumir más suelo, salvo que se trate de hoteles de 5 estrellas. El Cabildo de Gran Canaria pide que la ley autorice no solo la rehabilitación, sino también la construcción de nuevos hoteles de 4 estrellas. Bravo de Laguna insiste en que ese segmento, el 4 estrellas, es el más demandado en Gran Canaria, al ser el más rentable. Para ello, solicita al Parlamento que debata su propuesta, asegura que de prosperar la iniciativa, de aquí a 6 años, Gran Canaria podría disponer de un total de 180.000 plazas hoteleras de esa categoría de 4 estrellas. En un horizonte de 5 o 6 años se pudieran construir en torno a 15-20.000 nuevas plazas hoteleras de 4 estrellas, que creo que las necesitamos para hacer una oferta turística competitiva. Eso podría generar en torno a 30.000 empleos. Y es que tiene pocas camas de 4 estrellas, que por otra parte es la franja de servicio más demandada, según los estudios de Promotur. Es la franja de servicio donde la rentabilidad es mayor. Bueno, pues el Gobierno no está en absoluto de acuerdo con esos planteamientos de José Miguel Bravo de Laguna, defendidos también por Román Rodríguez. Quiere observar el Gobierno primero cómo evoluciona la normativa aprobada, evaluar sus resultados y, si no son satisfactorios, valorar entonces posibles cambios. El consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, recuerda que la normativa permite el aumento de plazas alojativas a través de la rehabilitación, con lo que se podría conseguir mejorar la calidad sin ocupar más terreno. Y la coexistencia de algo nuevo con lo que está ahora obsoleto es tremendamente negativo para el interés general y para el primero, que es negativo para el sector, porque esa parte se quedará fuera del mercado, se quedará cada día más obsoleta y le hará daño también a las nuevas implantaciones de hoteles que se pongan, sean de 4 o de 5 estrellas o sean de la categoría que sea. También ha sido esta una semana de pleno en la Cámara Autonómica. Comenzaba con las preguntas dirigidas al presidente canario y uno de los momentos más intensos del debate se produjo al hablar de los fondos del Plan Integral de Empleo para Canarias. Mientras el Gobierno reclama la financiación del plan recortado por el Ejecutivo de Rajoy y aún pendiente de transferir a la comunidad autónoma, el Grupo Popular cuestiona el uso adecuado de todos esos fondos. Y esta nueva política de empleo, dice textualmente, escuche bien señora Luengo, es un objetivo en la política de empleo conseguir una eficacia utilización de los recursos destinados a facilitar la inserción laboral de los desempleados y a una eficiencia en el uso de los mismos.
¿Le parece que hemos utilizado bien los recursos en materia de la lucha contra el desempleo, señor Rivero? Teniendo en cuenta la singularidad del archipiélago canario, los problemas estructurales del archipiélago canario, teníamos una asignación de 42 millones de euros anuales. Y lo que tienen que saber todos los ciudadanos canarios es que es el gobierno del Partido Popular, este gobierno del Partido Popular, el que ha acabado con esa asignación económica. A mediados de este mes de octubre, el Ministerio de Fomento anunciaba una bonificación a las tasas aeroportuarias que será introducida vía enmienda en los presupuestos generales del Estado para el próximo año. Estas medidas fiscales, que entrarían en vigor el próximo 1 de enero, han sido reclamadas con insistencia por el Gobierno de Canarias al Estado desde que fueron retiradas a finales de 2012. Las bonificaciones a las tasas aeroportuarias se incluyeron como una medida del llamado Plan Canarias que el gobierno de Zapatero ofreció a la comunidad autónoma en 2009. Con la llegada al poder del Partido Popular, los descuentos a las tasas fueron eliminados. Desde finales de 2011, el archipiélago ha pasado de tener 400 vuelos semanales a 274. Esto es un 31,5% menos. Las tasas aéreas, antes de la última corrección por parte del Gobierno de Estado, aumentaron un 41% de media y el incremento del precio de billete aumentó, según los casos, hasta en un 50%. El Gobierno de Canarias solicitó que se recuperaran las bonificaciones porque afectaba directamente al tráfico aéreo. Al final, el Gobierno de Rajoy rectificó y ha decidido aplicarlas. Con estos incentivos se busca aumentar el tráfico de pasajeros en los 47 aeropuertos españoles hasta los 4 millones el próximo año. Cuando el territorio nacional, el resto de conectividades cae en picado, entonces dice vamos de nuevo a plantear las bonificaciones a las tasas aeroportuarias. Y ahora sí, ahora las bonificaciones a las tasas aeroportuarias es la salvación para la conectividad en España y con Canarias. Antes no. El Grupo Nacionalista reclama al Estado que planifique la gestión del transporte aéreo en Canarias a medio y largo plazo. Lo que demandamos es que haya una política de Estado para afrontar las decisiones en la dirección correcta. Y lo que se ha hecho es en sentido inverso. Es decir, mientras cae la demanda, el Gobierno pone más trabas a la movilidad, al transporte aéreo, aumentando el régimen de tasas. El Grupo Popular apunta a la crisis económica como explicación para la caída de las cifras relativas al tráfico aéreo en Canarias. La situación del transporte aéreo en Canarias tiene una justificación y es la situación económica en que se encuentra Canarias que influye en la situación o en la conectividad, no al revés como pretenden ustedes hacernos creer. El Gobierno ha reclamado al Estado la reposición de las bonificaciones a las tasas aeroportuarias desde que fueron eliminadas en 2012. La negativa del Gobierno de España ha sido tan obstinada como caprichosa. Sin embargo, precisamente ahora, cuando se han visto las consecuencias negativas para el aeropuerto de Barajas, el Gobierno del Estado ha anunciado que aplicará con carácter general las bonificaciones al pasajero adicional o a la apertura de nuevas rutas que demonizó, sin embargo, y eliminó para Canarias en el año 2012. Berriel planteó también la posición del Gobierno ante una hipotética privatización de la gestión aeroportuaria. Ejerceremos lo previsto en el Estatuto de Autonomía para impedirlo, fue la advertencia del consejero. Bueno, pues este ha sido uno de los temas abordados en la sesión plenaria de esta semana, pero hay otros asuntos debatidos por sus señorías. Se los contamos ya de manera más breve. La consejera de Vivienda y Política Social, Inés Rojas, anunció en el pleno celebrado esta semana que la nueva ley de vivienda llegará al Parlamento el próximo jueves para comenzar su tramitación. Rojas ha calificado la norma como una ley histórica. De nuevo el Pleno ha debatido sobre las prospecciones petrolíferas, un acalorado debate en el que los populares han vuelto a apostar por el petróleo, mientras que los grupos que apoyan al gobierno han rechazado los sondeos y el informe de impacto ambiental de Repsol. El Pleno del Parlamento ha aprobado por unanimidad una propuesta de resolución en la que exige al ente público Radio Televisión Canaria que informe a la mayor brevedad sobre el contrato suscrito con un operador privado para la emisión de partidos de Segunda División de Fútbol durante la presente y la próxima temporada. Los 10 juzgados de lo social de Las Palmas culminarán su traslado a la nueva sede judicial en febrero del próximo año. Según expuso el consejero de Justicia, Francisco Hernández Espínola, en comisión parlamentaria, ya son 4 los que están ubicados en el nuevo edificio. Llega el momento de conocer a nuestro invitado de este domingo.
Este domingo nos acompaña Román Rodríguez Rodríguez, es portavoz del Grupo Mixto del Parlamento de Canarias, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de La Laguna. Su isla de procedencia es Gran Canaria. Bueno, pues ya lo han visto, nos acompaña Román Rodríguez, diputado de Nueva Canarias por la isla de Gran Canaria, expresidente del gobierno canario entre los años 1999 y 2003. Señor Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. Hemos vivido una mañana intensa en el ámbito político con muchos frentes abiertos. Tal vez la imagen más importante ha sido el pasado jueves la llegada de los presupuestos canarios al Parlamento de Canarias. Sí, esta es una norma decisiva, la más importante de cada año, donde se colocan los dineros y cuánto dinero tenemos para resolver los graves problemas que tiene la sociedad canaria. Podríamos decir, sin haber hecho un estudio en profundidad... porque los presupuestos empezarán a debatirse mañana lunes en ese Parlamento, pero ¿puede usted hacer un primer análisis sobre lo que nos vamos a encontrar? Sí, yo diría que el presupuesto está inspirado, desgraciadamente, en la filosofía que ha inspirado los presupuestos de los últimos años, en los recortes, en la austeridad, en el control del gasto público a toda costa. Y este presupuesto es un episodio más de esa política de austeridad que se ha impuesto en España y en Canarias. Son unos presupuestos que no aumentan si se contabilizan los 200 millones de la ley de crédito. El gobierno ha dicho que aumenta un 1, algo por ciento. Porque compara con presupuesto inicial del año 2013 y proyecto de 2014. Pero en medio hubo una ley de 206 millones. Por lo tanto, la capacidad de gasto del año 13 es presupuesto inicial más 206 millones. Por lo tanto, en relación al conjunto del gasto, se reduce de 100 millones, 1,5 puntos. Pero lo más importante, estos presupuestos no van a mejorar la sanidad, no van a mejorar la educación, no van a mejorar la atención a la gente excluida, a la gente que está pasándolo mal. Son unos presupuestos que reducen la inversión y por lo tanto no tienen ni una sola política de estímulo. Lo que necesita la sociedad canaria es crecimiento de la demanda, es consumo. Y estos son unos presupuestos austeros, unos presupuestos de recorte y por lo tanto creemos que su capacidad de impacto en la recuperación van a ser prácticamente nulas. Bueno, por lo que dice usted y además viendo la situación de crisis en la que estamos rodeados, en la que estamos inmersos todos los ciudadanos, parece evidente que no hay dinero para mantener esa sociedad del bienestar que teníamos hace unos años, pero la pregunta que se hará mucha gente en la calle es si va a haber que seguir recortando. Usted no forma parte del gobierno, pero por lo que está viendo... ¿se van a poder mantener los servicios públicos? Es altamente probable que a lo largo del próximo año 14 el Gobierno de España imponga algún recorte adicional. Ya ha ocurrido esto en el año 13, en el año 12. No solamente los presupuestos iniciales son reducidos, sino que a lo largo del año viene alguna medida de ajuste presupuestario. Por lo tanto, que se va a seguir en esta senda parece evidente. Nosotros no lo compartimos. Y eso de que no hay dinero tampoco, ¿no? Nosotros creemos que hay dinero. El problema es que hay mucha gente que no paga sus impuestos, sobre todo los que más tienen. Hay que decir que el fraude fiscal en España alcanza el 25% del Producto Interior Bruto. Eso significa 240.000 millones de euros cada año de la economía española que no aportan a la seguridad social, que no aportan a la fiscalidad y que el 70% del fraude, según los inspectores fiscales, el 70% del fraude es de las grandes empresas, de las grandes transnacionales, del gran capital. De manera que si aquí pagara impuestos todo el mundo, si aquí pagaran los que más tienen, habría dinero para la sanidad, para la educación y también para las pensiones, que es otro de los servicios que empieza a retroceder. Estamos hablando de dos gobiernos, del gobierno canario por un lado, también de políticas estatales por otro. En Canarias el gobierno dice que es imposible hacer más con menos. Con ese dinero que llega de Madrid, el Partido Popular aquí dice que el gobierno canario gestiona mal. Usted está en una posición equidistante, está en la oposición en el Parlamento de Canarias, tampoco gobierna en Madrid, aunque conoce perfectamente cómo se manejan las cosas en Madrid. ¿A quién hay que exigirle responsabilidades, señor Rodríguez, y a quién hay que exigirle soluciones? Primero, nosotros en Madrid tenemos un diputado y por lo tanto hacemos un seguimiento y tenemos una presencia en la política española a través de las iniciativas de Pedro Quevedo. El planteamiento es: aquí hay una política dominante en Europa, en España y en Canarias, que es la de ajuste, la de los recortes. Esto de hacer cargar la crisis sobre los trabajadores, sobre los servicios públicos, sobre los jóvenes, sobre los pensionistas. Aquí crearon la crisis los banqueros, las grandes empresas, con la autorización de los gobiernos y la pagan los que no tienen culpa. Por lo tanto, hay una política económica que hay que cambiar en Europa, en España y en Canarias. Y Nueva Canarias la critica aquí y en Madrid. No la criticamos en Bruselas porque no estamos, pero somos contrarios a la política impuesta. Nosotros creemos que esta política tiene alternativas. Tiene la alternativa que han hecho los norteamericanos o que han hecho los japoneses. Frente a la crisis, lo que han hecho es promover más gasto público, más inversión pública. ¿Por qué procedimiento? Que todo el mundo pague impuestos.
que los impuestos se puedan hacer más progresivos. Y también endeudándose. Japón y Estados Unidos inyectan dinero a la economía endeudándose y ellos se están recuperando y nosotros nos seguimos hundiendo, ¿no? ¿Cómo es posible, y se lo preguntará mucha gente, que en esta época de austeridad que nos venden a todos haya presidentes autonómicos como el presidente de Madrid, en este caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, que anuncia una rebaja de los impuestos siendo una comunidad endeudada para el año 2015 y en otras comunidades no se puede hacer eso? Primero lo hacen porque están ya preparando las elecciones del año 15 y esto no puede ser, ¿no? Estas son medidas propagandísticas destinadas a colocarse frente al proceso electoral, porque ese mismo partido, el Partido Popular, ha hecho la subida de impuestos más importante de toda la historia de la democracia. Ha subido el IVA, lo ha más que duplicado, ha subido el IRPF, ha subido poco el impuesto de sociedades, es decir, nunca hubo la subida de impuestos que ha hecho el Partido Popular, el señor Rajoy. Entonces los distintos varones territoriales empiezan a colocarse cara a las elecciones y el señor presidente de la Comunidad de Madrid pues hace un gesto a pesar de que tiene importantes deudas e importantes déficits. Esa comunidad está privatizando la sanidad porque dice que no hay dinero para la sanidad. Ese es un gobierno de derecha, es un gobierno conservador que trabaja para las minorías y este es un buen ejemplo de esa manera de interpretarlo. Le preguntaba porque me llamaba la atención el que en algunos sitios se puede hacer, en otros no, pero vamos a... Pero a costa de la sanidad y a costa de la educación. No le quepa la menor duda que en Madrid la sanidad se ha deteriorado de manera severa, lo hemos visto en los medios de comunicación. No, lo preguntaba era por si acaso en Madrid estuvieran gestionando mejor, hubieran descubierto algo que no... Es sencillamente pura táctica, ¿no? Pero le traigo de vuelta a Canarias. ¿Tiene usted la sensación de que existe ese enfrentamiento entre el gobierno de España y el gobierno de Canarias y que desde Madrid, y se lo digo desde ese punto de ecuanimidad, de no estar ni en el Partido Popular, ni formar parte, ni apoyar al gobierno de Coalición Canaria-PSOE, ¿existe ese maltrato hacia las islas? Sin duda, los presupuestos son profundamente injustos. No es de recibo que la comunidad que tiene más paro, que tiene más pobreza, una comunidad que se aleja en riqueza media, estamos en el 85% de la riqueza media y llegamos a estar en el 94, 96. Es decir, nos alejamos en la convergencia económica, somos más pobres que la media española y además estamos lejos y en un territorio insular. Estas tres condiciones, los datos socioeconómicos, los datos de desconvergencia social y los datos de lejanía e insularidad obligarían a un trato justo a esta comunidad. ¿Y usted lo achaca a una cuestión de insensibilidad? ¿Una cuestión de estrategia política? Yo creo que se mezcla todo. Desgraciadamente, yo al principio, yo nunca creí que el gobierno de España y la confrontación Rivero-Soria nos hiciera tanto daño. Nunca pensé que las instituciones mezclaran los asuntos personales con los asuntos institucionales y políticos. Pero yo creo que ese enfrentamiento está a la orden del día y nos está perjudicando a todos. Yo creo que hay más responsabilidad en el gobierno de España porque el presupuesto estatal no puede discriminarnos a los canarios, porque todavía yo puedo entender las diferencias con el gobierno de Canarias, pero a quien daña este presupuesto no es a Paulino Rivero, es a la gente, es a la sanidad, es a la lista de espera. Quien daña con este presupuesto es a la obra pública. Hay carreteras que están a medias y que son imprescindibles acabar. ¿Y cómo se arregla la situación, señor Rodríguez? Primero tiene que haber diálogo y tiene que haber justicia, pero el diálogo es importante. Yo he dicho en el Parlamento en muchas ocasiones que es necesario buscar resquicios de encuentro, que el respeto institucional se tiene que restablecer, que tiene que haber diálogos entre los gobiernos al margen del color político. Esto que hemos vivido ahora nunca había ocurrido en 30 años, que los gobiernos no se hablen, que los gobiernos se dañen, que un día sí y otro también el y tú más esté en los medios de comunicación. Habría que buscar un espacio de sosiego, de encuentro y buscar el diálogo. Y a partir de ahí, que se nos trate con justicia, porque en esta tierra tenemos graves problemas y se nos trata peor que a los de Murcia o peor que a los de Cantabria y eso es contrastable, demostrable. Ese enfrentamiento, a raíz de ese enfrentamiento, el presidente canario ha hablado en las últimas semanas de una desafección cada vez mayor de los canarios hacia el gobierno de España. Ha hablado Paulino Rivero de enviarle una carta al señor Rajoy, de enviarle una carta al rey, trasladándole esa desafección de los canarios hacia... Vamos, yo creo que ¿Usted cómo lo interpreta todo eso? ¿Como una amenaza, como una yo creo que forma parte de este lío, de esta pelea interminable entre ambos gobiernos. Yo creo que la desafección, desgraciadamente, no es hacia el gobierno de España, sino hacia la política, hacia los gobiernos, hacia los políticos, hacia la incapacidad que capta la gente de los gobiernos de mejorar sus condiciones de vida. La gente que perdió la empresa, que perdió el trabajo, el que no se puede matricular, exige soluciones y se las exige a Paulino Rivero y a Rajoy, porque ambos tienen responsabilidades. Yo creo que la desafección, desgraciadamente, no es
en relación al Gobierno de Madrid, es en relación al Gobierno de Madrid y el de aquí, hacia los políticos, hacia nosotros, hacia los que estamos representando a los ciudadanos. Por lo tanto, debiéramos ser más autocríticos y reconocer que las cosas no están bien y que la gente tiene razones para criticarnos y para cuestionar lo que hacemos y que no se puede hacer oportunismo en este tema. Yo no creo que el problema esté con uno u otro gobierno, sino está con todos los gobiernos. Se tiene que sentar el Gobierno de Madrid y Gobierno de Canarias y atender nuestros niveles de desempleo, atender nuestras listas de espera, atender nuestro fracaso escolar, ayudar a la gente a tener esperanza, porque es lo que estamos perdiendo, esperanza en el futuro, y eso lo notan los que nos movemos por las islas y por nuestras calles. Ha tocado usted muchos asuntos, pero nos quedan 4 o 5 minutos de entrevista. Quiero preguntarle si el futuro de Canarias pasa la salida de la crisis inexcusablemente por el turismo, por mejorar el sector turístico. Y se lo digo a raíz de que usted se ha presentado esta semana en el Parlamento de Canarias junto al presidente del Cabildo de Gran Canaria, el señor Bravo de Laguna, para pedir una reforma de la ley de modernización turística aprobada recientemente hace aproximadamente 3 meses por el Gobierno de Canarias. Se prohíbe en esa ley la construcción de hoteles de 4 estrellas nuevos, sí se permite la rehabilitación, y ustedes piden que se permita crear nuevos hoteles de 4 estrellas. El Gobierno dice que no lo permite para no consumir más suelo y mejorar con esa rehabilitación la oferta alojativa. ¿Por qué piden ustedes la reforma de la ley? Primero porque en Gran Canaria tenemos un plan insular de ordenación del territorio y un plan insular de turismo que no teníamos antes y que dice que establece un límite de crecimiento y por lo tanto no permite consumir sino el suelo que, por cierto, aprobamos ese plan por unanimidad en Gran Canaria y por unanimidad en el Gobierno de Canarias. Es decir, tenemos un modelo de crecimiento y lo que dice ese modelo que hay que crecer por 4 estrellas, no por 5 estrellas. ¿Cómo puede el Gobierno imponer a una isla que tiene su plan insular de ordenación del turismo y que tiene un déficit de camas de 4 estrellas, decirle que tiene que crecer por 5 estrellas cuando esto no lo dice nadie, ni los turoperadores, ni los empresarios, ni el plan insular, ni las encuestas de Promotur? La franja de 4 estrellas de la oferta turística de Gran Canaria es insuficiente y todo el planeamiento dice que hay que crecer por ahí. Lo que estamos diciendo es, esto le vendrá bien a otros territorios. Tenerife tiene el 38% de camas de 4 estrellas, Gran Canaria el 18%. ¿Usted cree que la ley se ha hecho pensando en Tenerife? La ley se ha hecho, de luego, no pensando en la diversidad del archipiélago y daña a Gran Canaria. Nosotros hacemos una propuesta de cambiar algunas cosas para todos y cambiar una cosa que perjudica a la isla de Gran Canaria porque tenemos un déficit. La isla de Fuerteventura tiene el 42% de camas de 4 estrellas en su oferta turística, Gran Canaria tiene el 18%. Promotur dice que esta es el 45% de los demandantes quieren hoteles de 4 estrellas. ¿Por qué se impide a una isla? No sobre suelo nuevo, sobre suelo turístico. ¿Por qué se le impide crecer por donde dice su plan insular? ¿Por qué se le impide crecer por donde dicen los promotores? ¿Por qué se le impide crecer por donde dice la demanda? Y vamos a crecer por una franja de servicios que no se consume. Es irracional. El señor Berrell decía hace un instante, lo hemos oído antes en el programa, que bueno, que vamos a dejar que la ley camine, que lleva apenas 3 meses, valorar cómo funciona, cómo evoluciona y en ese caso aceptar cambios. ¿Usted qué opina de eso? Pero opino que el Gobierno se equivocó haciendo una ley y no escuchando a una isla donde el 72% de los representantes de la isla, con los sectores económicos a la cabeza, decimos que la ley estaba mal. Y cuando se comete un error, lo mejor es rectificarlo lo antes posible, no esperar a que se consolide el daño. Por lo tanto, creemos que la modificación tiene que ser inmediata para que el daño sea menor, porque no parece razonable que se niegue el crecimiento por donde dice el plan que aprobamos entre todos y que tardamos, escuche bien, 8 años en hacer. Hicimos un plan insular durante 8 años por consenso, por unanimidad, que dice, oiga, crezca usted por aquí porque por aquí donde usted tiene un déficit. Y el Gobierno se inventa una ley y no tiene en cuenta el plan que aprobó. Es poco razonable. Cuando uno comete un error, debe rectificarlo lo antes posible y la iniciativa legislativa del Cabildo de Gran Canaria, apoyada por el 72,4% de los representantes de Gran Canaria, pretende rectificar eso y dar derecho a Gran Canaria a crecer por donde demanda. ¿Cree que el Gobierno le hará caso? Sistema. No lo sé, si no lo hicieran se equivocan, ¿no? Porque estamos haciendo una cosa muy importante y es tomar iniciativas legislativas. Aquí se pueden hacer leyes por los grupos parlamentarios a iniciativa del Gobierno, a iniciativa de los ciudadanos en determinadas condiciones y a iniciativas de los cabildos, de manera que estamos utilizando una vía legislativa estatutaria escasamente utilizada, pero que tiene el valor de que un territorio que considera que esa ley no responde a sus intereses, a su modelo, a sus necesidades, venga al Parlamento y diga, oiga, me parece muy bien que usted diga eso para quien lo considere, pero en esta isla, con este plan,
con esta mayoría política y social, creemos que hay que caminar por aquí y no por donde dice usted, ¿no? Bueno, pues si le parece, señor Rodríguez, nos vamos a quedar con ese mensaje, que tenga toda la suerte del mundo en esa pelea, en esa lucha con el gobierno. Sí le voy a invitar a que se quede con nosotros un instante, porque todas las semanas sometemos a una de sus señorías a una entrevista un poquito más personal, que nos permite conocer su lado humano. Este es nuestro cuestionario de esta semana. Hacer una labor de control al gobierno, fundamentalmente compatibilizándola con propuestas en positivo, con propuestas que mejoren la vida de los ciudadanos de Canarias y que consigamos hablar en este Parlamento de lo que le atañe al día a día de los ciudadanos de Canarias. Cambiaría la lentitud con la que, desde que se registran las iniciativas parlamentarias, ya sea solicitud de información al Gobierno, que a veces nos tarda hasta 2 meses en llegar, y desde que se registra una iniciativa parlamentaria, que es de actualidad, el tiempo que transcurre hasta que se puede discutir y debatir en el Parlamento. 60 diputados no me parece ni un tamaño excesivo ni demasiado pequeño. Creo que el propio Estatuto de Autonomía de Canarias establece entre 50 y 70, tenemos justo la media entre esa horquilla. La actividad parlamentaria, como dice la canción, no tiene horario ni fecha en el calendario. Es decir, que uno es diputado desde la mañana a la noche y de lunes a domingo. Intento desayunar sano y procuro pues tomar algo de fruta, café con leche normalmente. Intento siempre que puedo comer con mi familia, comer con mi marido. Y a veces uno hace verdaderos sacrificios, pero me parece que es importante bueno, pues dedicarle ese tiempo a nuestra familia, que son siempre los más sacrificados de nuestra actividad política. He tenido la suerte de practicar deporte desde que era una niña, incluso deporte de élite. Yo jugaba en la selección española de voleibol y eso me ha dado no solamente bienestar físico, sino valores en la vida que también son aplicables a la política. Y ahora ya de mayor soy una convencida como médico, como sanitaria, en el sentido de que los hábitos de vida saludables, entre ellos el ejercicio físico, es nuestra mejor garantía de salud. Hay ciertos aspectos de ellas que no me gustan, y no me gusta, por ejemplo, el anonimato de las opiniones que se vierten en ella, porque me parece que hay gente que se escuda en ese anonimato. Me gusta más el cara a cara, me gusta más el contacto directo con la gente. A mí siempre me ha gustado la novela histórica y tengo que confesar que me apasiona la serie de Isabel. Y luego, pues es verdad que por nuestra actividad política muchas veces pues uno sigue programas de debate político, un poco también pues para saber, ¿no?, de las opiniones de los demás, de ver un poco la actualidad y sobre todo los informativos. Pues creo que hace muchísimos años que no voy al cine, a pesar de que el cine me gusta, y bueno, pues uno lo sustituye por ver películas, ver cine en casa. Bueno, pues son esas preguntas que le hacemos cada semana a una señoría. Señor Rodríguez, yo le pregunto a todos, casi prácticamente los que se sientan ahí, ¿cuántas horas trabaja un diputado a la semana? Yo muchas, todas, de mañana a tarde, sábado y domingo. Yo este fin de semana le he dedicado todo el tiempo a analizar la ley y a ver el plan de mejora y modernización de San Bartolomé de Tirajana, que es el mirlo blanco de la ley turística. Yo le digo todo el tiempo, y además en el Parlamento, en iniciativas y yo creo que con contenido y en cantidad, pues soy el diputado que mantiene el ranking estos 2 años, ¿no? Hay que dedicarle tiempo a esto si quiere ser solvente y riguroso, mucho tiempo. ¿Saldremos de la crisis? Saldremos de la crisis tiene salida. Esto no es una maldición divina, son decisiones mal tomadas, Es decir, en Japón están saliendo de la crisis, los norteamericanos salen de la crisis. El problema es que aquí hemos persistido en una solución fracasada porque a la señora Merkel, a Alemania le interesó esta solución, pero hay caminos alternativos y no hay duda de que tenemos futuro y que aquí se puede vivir con dignidad, con trabajo, con servicios públicos y en democracia. No tenemos dudas. Bueno, estoy convencido que ese mensaje para esta hora de la mañana de un domingo viene bien a mucha gente que puede mirar con un poquito de esperanza al futuro. El futuro. Esta es nuestra tarea, decir que tenemos salidas y proponerlas, ¿no? Gracias, señor Rodríguez, diputado de Nueva Canarias, por la isla de Gran Canaria, presidente del Gobierno canario también, por habernos acompañado en esta mañana de domingo. Gracias a ustedes también por haber estado una semana más al otro lado de la pantalla. Nosotros saben que tenemos una dirección de correo electrónico para que se dirija
dirijan a este programa, parlamento@tvcanaria.tv, nos pueden hacer llegar cualquier idea, cualquier sugerencia, y si les apetece volvemos a encontrarnos el próximo domingo, mismo sitio, misma hora. Que tengan ustedes un feliz día.